en torno a esta fiesta del martirio del primer mexicano que es elevado a los altares, San Felipe Jesús, se seleccionan estos textos que hacen alusión precisamente a algo parecido a lo que escuchamos el día de ayer, que hay vida después de la muerte. Ya desde el Antiguo Testamento hay una insinuación fuerte de esa esperanza de vida eterna, de salvación, de resurrección, aun cuando sea tardía, pero ya empieza a asomarse. Y lo encontramos entre esas afirmaciones ahí en el libro de la Sabiduría, capítulo 3, verso 1, afirma: las almas de los justos están en las manos de Dios y no las alcanzará ningún tormento. ¿Quiénes son los justos bíblicamente? Son aquellas personas que en primer lugar tienen temor de Dios, no miedo, sino sumo respeto a Él. Los que han tomado en serio sus palabras, sus mandamientos, buscan el bien. Son aquellos que tratan de agradar a Dios en todo. Por no decir en nuestro lenguaje actual, son los que han tratado de llevar una vida de santidad. Fíjense lo que dice ya al final, capítulo 3, verso 9. Los que son fieles a su amor permanecerán a su lado. Se habrán fijado ustedes en el versículo 1, decía, las almas de los justos, es decir, de aquellos que ya terminaron su paso terrenal. Pero si hay algo más allá de la misma muerte. Fíjense lo que dice precisamente en ese mismo contexto el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículo 9. Es un contexto de persecución en el siglo II antes de Cristo. Lástima que ese libro no lo tienen los hermanos separados. Segundo de Macabeos, segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, verso 9. El contexto es de persecución y martirio con los que tratan de ser fieles a Dios, a sus leyes. Y fijémonos que van a martirizar a 7 hermanos. A uno de ellos que van a martirizar, cuando está de frente al que lo va a asesinar, le dice: tú, criminal, me quitas la vida presente, pero el Dios del mundo, el Dios del universo, nos dará la resurrección y la vida eterna. Fíjense cómo en el siglo II está latente esa esperanza de salvación, de vida eterna. Algo parecido aparecerá precisamente en el versículo 14, capítulo 7, verso 14, el segundo de los Macabeos. Es preferible morir a manos de los hombres, pero el mismo Dios nos da la esperanza de que resucitaremos con Él. Fíjense esta palabrita tan fuerte, resurrección, ¿verdad? Aquellos grandes hombres apegados a la ley de Dios tienen ya la esperanza de que la vida no se acaba aquí en lo temporal, en una tumba, en un ataúd, en una urna de cenizas. Hay algo más allá. El último de los hijos de aquella mujer que son martirizados, sus hijos, ahí en el mismo segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, en el verso 29, exhorta a aquella mamá, fíjense con qué valentía, con qué autoridad, con qué fe, exhorta a su hijo.
honra a tus hermanos, ve a la muerte, para que pueda encontrarlos en el tiempo de la misericordia. Ella da por hecho que los otros que fueron martirizados, y este último que va a ser martirizado, y ella misma al terminar su vida, se encontrarán, dice ahí, en el tiempo o en el día de la misericordia. Cuando la Iglesia celebra el martirio de tantos hombres y mujeres en el correr precisamente de la historia, celebra la Pascua de Cristo. Es el acto heroico más impactante de fidelidad a Cristo Jesús. Él lo afirma en su palabra. Ahorita iremos diciendo algunas citas bíblicas. Si se habla del martirio precisamente de San Felipe de Jesús, es señal de que la Iglesia ve en ese muchachito el testimonio de alguien que, apegado a su fe, renuncia en cierta forma a su vida por fidelidad a Cristo. Acuérdense que Jesús, durante su ministerio, ahí en el capítulo 11 de San Juan, versículo 25, él había afirmado: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y es palabra del mismo Cristo, de tal manera que Él no puede engañarnos ni mentirnos o estarnos sujetando a un mito, a una leyenda. No. ¿Qué dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 6? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Y la resurrección de Cristo es el sello de garantía de que sí hay resurrección de todos los demás que creemos en Él. Fijémonos, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 5. Si hemos sido incorporados a la muerte de Cristo, también lo seremos a su resurrección juntamente con Él. En otras palabras, sumergidos en su muerte, resucitaremos juntamente con Él. Y lo dice en el versículo 8, capítulo 6 también de Romanos: si hemos muerto con Cristo, resucitaremos juntamente con Él. Va la misma idea por ese lado. Es sorprendente, ¿verdad?, cómo la Escritura consolida esto que la Iglesia celebra y se sustenta en lo que sigue predicando en el correr de los siglos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 21. Si por un hombre vino la muerte, por otro hombre viene la resurrección. Obviamente se refiere a aquel acontecimiento que relata el Génesis en el contexto de la humanidad primitiva, lastimada por el pecado y su consecuencia, y lo que viene a ofrecer el mismo Cristo Jesús, pues salvación. Tiene sentido y razón de ser esa entrega en el seguimiento de Cristo, y lo acabamos de escuchar aquí, Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 24. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, ese la salvará. Y efectivamente, cuando agarramos en serio la palabra de Cristo, con todas sus consecuencias, más aún en medio de la persecución, o lo que puede acarrearnos, rechazo, indiferencia, burla, si todo aquello se padece por Cristo, Él nos ofrece algo más allá y nos alerta en un riesgo
si se avergüenzan de mí delante de los hombres, como diciendo, se corre el riesgo de no estar tan firme en nuestra fe, que en medio de la tribulación le demos la espalda. Hay ambientes sociales, laborales, a veces familiares, de ataques contra la fe, que somos señalados o burlados, no se diga para aquellos que son perseguidos a causa de Cristo, a causa del Evangelio. El que va arraigando, el que va profundizando su adhesión, su comunión con Cristo, sabe que de él viene también la fuerza para perseverar. Y aún viniera lo más inesperado, si nos mantenemos fieles a Él, Él se mantiene fiel a nosotros. Entonces aquí en el fondo, ¿qué es? No dudemos de la palabra de Jesús. No dudemos de la profundidad que implica un verdadero seguimiento hasta las últimas consecuencias. Y por eso decíamos, de Él vendrá la fortaleza, el permanecer, el mantenernos firmes. Si el martirio que sufrió San Felipe de Jesús en aquellas islas japonesas lo llevó a la corona de la salvación, aunque haya muerto a sus 25 años, no estaríamos ahorita celebrando su Pascua, su triunfo sobre la muerte, porque creemos que está juntamente con Cristo, pues para toda la eternidad. Si Él no hubiera estado firme en esa fe, hubiera claudicado, hubiera renegado, hubiera apostatado por salvar su pellejo, pero hubo algo más fuerte, su fidelidad y amor al Señor.